A continuación, tenemos el placer de recibir a la magíster Diana Marisela Ramos Moya, magíster en Gerencia de Servicios de la Salud, diplomado de Nutrición Enteral y Parenteral, diplomado en Manejo de Neonatos Críticos, certificación en Manejo de Accesos Vasculares, jefa de enfermería en el Interhospital. La magíster Ramos presentará la importancia del correcto manejo y cuidados de accesos vasculares. Agradecemos su presencia y estamos seguros de que su intervención será de gran valor para todos nosotros. Buenas tardes con todos. Primeramente agradeciendo al comité organizador por haber tenido el agrado de invitarme, formar parte del equipo que va a capacitar a todos ustedes en algo que aportamos en el día a día en la atención del paciente. El tema que voy a tratar es sobre la importancia del correcto manejo de los cuidados y de los accesos venosos. Bueno, antes de empezar con el tema, quisiera que todos le demos un aplauso a nuestra pionera, Florence Nightingale. Bueno, como lo dije, es nuestra pionera. Gracias a ella se vinieron y nos hemos venido formando profesionales en el área de la salud, en el cuidado y atención de enfermería. Bueno, como vamos a hablar acerca del manejo de los accesos venosos, es importante conocer sobre la historia del catéter. Como vemos, en el año 1616 empezaron las investigaciones en animales acerca del uso de los accesos venosos. En 1945 se creó el primer catéter que fue utilizado ya en seres humanos. En 1952 empezamos ya con la creación de los accesos vasculares ya de gran calibre, como los accesos venosos centrales. Y en la actualidad tenemos diferentes tipos de catéteres que ocupamos para cada tipo de paciente. Bien. Bueno, como introducción podemos decir que el catéter es un acceso venoso, un dispositivo que permite con el procedimiento tener acceso a una vena o acceso a la infusión de fluidos en un paciente que amerita para diferentes tipos de tratamientos, la administración de medicamentos, quimioterapias, hemodiálisis, realizarse procedimientos invasivos como son las tomografías, las resonancias que necesitan diferentes medicamentos de contrastes. Bueno, y como todos sabemos, para enfermería tener un buen acceso venoso es fundamental para la atención de salud hospitalaria. Tenemos diferentes tipos de catéteres, los comunes, los que más utilizamos, los catéteres venosos periféricos cortos, tenemos de diferentes tipos de calibres. Estos pueden ser utilizados para medicamentos no irritantes y no vesicantes, o sea, medicamentos que no produzcan daños en la vena. Los catéteres de línea media son catéteres, no son de muy frecuente uso, pero nos sirven para tener con administración de antibióticos hasta 21 días máximo a un paciente. El catéter PIC, de manera personal soy aficionada a este tipo de catéter, puede durar semanas, meses y años si el cuidado de enfermería es apropiado en este catéter. Nos permite administración de todo tipo de medicamento, hemoderivados, quimioterapias, realizar administración de contraste y hasta toma de muestras. Los catéteres venosos centrales, normalmente, lo coloca el médico, tiene un tiempo máximo de uso y cuidando, enfermería al máximo 30 días. Caso contrario, 12-15 días se procede con el retiro. El catéter tunelizado, que son catéteres que se utilizan más para largo plazo, catéteres para hemodiálisis. El puerto subcutáneo o implantado son estos puertos que se utilizan subcutáneo, que se utilizan para la administración de quimioterapias y ciertos medicamentos. No permiten la administración de contrastes y tampoco hemoderivados. Bueno, es importante mencionar que cada tipo de acceso vascular tiene su indicación. No puedo administrar o colocar un catéter PIC
que va a utilizar por mucho tiempo a un paciente que va a recibir 2 semanas de quimioterapia o simplemente una administración de una hidratación. La elección del catéter depende del tipo de tratamiento que vaya a recibir el paciente. Bueno, los principales usos que vamos a dar a los catéteres: administración, como decía, de medicamentos intravenosos, nutriciones, alimentación parenteral. Si va a recibir diálisis, también necesita el paciente un buen catéter. Si va a recibir quimioterapia, es otro tipo de catéter que va a necesitar. La monitorización hemodinámica, con una vía central se puede medir la PVC de un paciente. Y procedimientos diagnósticos para tomografías, resonancias, normalmente un catéter venoso corto, no necesitaría más. Siguiente. Bueno, sin duda, la terapia de infusión intravenosa se ha convertido en la modalidad terapéutica necesaria para todos. Todo paciente amerita un catéter para administración de cualquier tipo de medicamentos e infusiones que necesite. Bueno, ¿cómo consideramos el tipo de catéter a elegir? Ojo, que se debe seleccionar el tipo de catéter y el lugar donde se va a ubicar de acuerdo al tipo de tratamiento. Si es una terapia prescrita de infusión, vamos a decir que es un catéter corto. Vamos a elegir también de acuerdo al tipo de duración de la terapia. Si es 3 días, un catéter corto, no hay problema, hasta máximo 5 días con valoración de enfermería. Las características del medicamento, como decía, medicamentos no irritantes, no vesicantes con un catéter corto. Caso contrario, ya debe cambiarse el catéter. La condición del estado actual de salud del paciente. Tenemos un paciente añoso, un paciente que va a estar probablemente con una estancia hospitalaria larga, debemos pensar en que se nos van a acabar los accesos venosos. Entonces, como valoración de enfermería debemos considerar ya con el médico, comentarlo o solicitar un tipo de colocación de un catéter de largo uso, como por ejemplo el catéter de línea media, el catéter PIC, y en caso de extremos ya deberíamos solicitar un porte implantable. Pero recuerden que esto es valoración de enfermería. El médico puede indicarnos 3 meses de antibiótico, pero somos nosotros quienes vamos a administrar a diario y quienes damos los cuidados de enfermería. Entonces tenemos que hacer una buena valoración para esto. El historial de salud del paciente. Tenemos un paciente que viene reingresando 100,000 veces al hospital, ya debemos pensar a futuro el tipo de vías que vamos a tener. La habilidad del paciente a cuidarse el catéter. Esto es algo que día a día en el hospital nosotros tenemos que tratar de sobrellevar, porque enseñamos al paciente que debe cuidarse el catéter, sin embargo no colabora. ¿Y qué nos sucede? Canalización o recanalización de una vía cada 24 horas y quizás menos tiempo. Entonces nosotros empezamos por ahí. Si tenemos un paciente que no se cuida los accesos venosos, debemos hacer una buena valoración de enfermería para el uso del catéter. Bueno, el sitio de inserción a todos se nos hace mucho más fácil en las manos, ¿verdad? Desde ahí debemos empezar con la valoración. El acceso vascular de las manos es el último que debemos utilizar, porque las venas no tienen las mismas características de las del brazo, entonces siempre debemos valorar. Debemos también tomar en cuenta que una persona que ha colocado 50 catéteres no tiene la misma experticia de una persona que está aprendiendo a colocar, ¿verdad? Entonces, como siempre, valoración de enfermería. Si tenemos un paciente que tiene difícil acceso vascular y no tengo la experticia necesaria para esto, ya valoro y le doy espacio a otra persona para que haga la canalización. No podemos exponer al paciente a recibir varias venopunciones hasta que logre canalizar. Después de 3 intentos se considera un procedimiento fallido. Cada vez que hagamos una venopunción al paciente es un sitio o una entrada de infección. Si no realizamos un procedimiento aséptico, si no lo realizamos correctamente y si hacemos muchas venopunciones, el paciente está arriesgándose a tener una infección generalizada o una sepsis durante la estancia hospitalaria. Resulta que días después no sabemos por qué el paciente se infectó y ahí tenemos una de las causas.
De las principales complicaciones que tenemos de los accesos vasculares, tenemos la celulitis, la flebitis, la trombosis venosa relacionada con la colocación del catéter, la oclusión del catéter, migración de la punta, dificultad para retirarla, ruptura del catéter y terminamos en la sepsis. Siguiente. Bueno, en los cuidados de enfermería para la celulitis, primero empezamos con la valoración. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tiene un paciente con celulitis? Va a tener dolor en el sitio de inserción, va a tener cambio de coloración, va a estar caliente la piel, va a estar muy, muy dolorosa y el edema, la erupción o el color, el enrojecimiento que va a tener la piel se va a ver a lo largo del catéter. Quien en algún momento ha tenido un acceso venoso, quizás puede habérsele hecho una celulitis y no se percató, no se dio cuenta o no supo que lo tuvo. El tratamiento depende de la causa que produjo la celulitis, pero por lo general vamos a aplicar compresas de agua caliente, compresas húmedas. No decimos aplicar calor seco, sino calor húmedo para ayudar a desinflamar. Como prevención vamos a utilizar el catéter apropiado para la vena. Una vena de gran calibre, no podemos poner un catéter 24, por más que pensemos que vamos a administrar un complejo B. ¿Por qué? Porque el catéter va a estar todo el tiempo en movimiento. Debemos fijar bien el catéter, bien sujetado, debemos tener una buena técnica de sujeción. Debemos seleccionar, como decía, el sitio de inserción meticulosamente. El lugar no es apropiado en la muñeca, siempre debe ser en la parte más proximal al cuerpo. Se debe considerar también el uso de apósitos con clorhexidina. En los accesos venosos centrales únicamente se considera o se recomienda el uso del Tegader con clorhexidina o un apósito adhesivo transparente con clorhexidina. Es un apósito que tiene antimicrobiano, que ayuda a evitar la proliferación de microorganismos en el sitio de inserción. Se debe dejar secar completamente los desinfectantes. Hacemos la curación del acceso vascular, de la vía, hacemos la curación de adentro hacia afuera, de lo limpio a lo sucio, como lo querramos decir, pero debemos esperar siempre que se seque el sitio de inserción para cubrir. No debemos dejar una gasa porque la gasa no nos permite valorar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar siempre con apósito transparente y en el sitio de inserción seco. En caso de flebitis, puede ser una flebitis mecánica, química o bacteriana. Miren que tenemos 3 tipos. Los síntomas para los 3 pueden ser edema, calor, eritema, dolor a la palpación. En casos raros, se puede decir, no existe coloración o eritema en el sitio de inserción, pero el paciente va a presentar dolor. E inclusive la administración de ciertos antibióticos como son la vancomicina, meropenem. Estos medicamentos por lo general son irritantes, son vesicantes y van a producir dolor en la vena. Si el paciente refiere dolor, en la valoración de enfermería debemos considerar inmediatamente la recanalización de un acceso vascular. No podemos continuar en la misma vena administrando porque a la larga vamos a producir complicaciones en el paciente. Bueno, el tratamiento, aplicar compresas calientes o frías según lo que considere el médico. En todo proceso inflamatorio al inicio se debe colocar paños fríos, luego administrar calientes cuando ha pasado el tiempo. Se debe realizar un cultivo o retrocultivo en el caso de los accesos vasculares centrales y mandar a cultivar. E inclusive en algunos casos se envía a cultivar la punta del catéter, aunque es un procedimiento que ya casi no se realiza. ¿Cómo prevenimos? Con la técnica aséptica durante la colocación y la curación del acceso vascular. Usar un dispositivo que permita que se mantenga sujeto el catéter. No podemos permitir que el catéter juegue en la vena. Una vez salido el catéter jamás podemos reingresarlo porque eso es ya un cultivo de bacterias. Se debe considerar que
el catéter no debe ocupar más de las 3/4 partes o 1/3 de la vena. Caso contrario, ya estamos ocupando la mayor luz del vaso y vamos a provocar una flebitis ya mecánica. Bueno, en la trombosis venosa relacionada con el catéter, podemos decir que la fuga normalmente se debe a la fuga de líquido. ¿Cuándo sucede estos casos? Cuando los catéteres están colocados en las flexuras. En algún momento a alguien le sucedió que el paciente hizo un edema, revisan la vía, tiene retorno, tiene ingreso de líquido, pero resulta que tiene un edema porque en lo que dobla el paciente se provocó una ruptura del catéter y se está regando líquido. Si es un medicamento irritante, vesicante, puede provocar complicaciones muy graves en el paciente, hasta terminar en un síndrome compartimental. Bueno, como tratamiento, primero notificamos al médico, no debemos aplicar calor en esta situación. Toda trombosis normalmente se trata con medicamentos. La prevención, la evaluación detallada de todos los pacientes que tengan accesos vasculares y tengan riesgo. Se debe evaluar también siempre el tamaño de la vena, la extremidad que tenga el catéter por lo general siempre debe estar un poco más limitado al movimiento para evitar este tipo de complicaciones en caso de colocación de vías en últimas instancias en las flexuras. Bueno, el caso común, oclusión del catéter. Normalmente el paciente cuando se levanta al baño, a las personas que hayan pasado por la rotación hospitalaria, el paciente ¿qué les pide? Desconécteme que me voy al baño, ¿verdad? Por lo menos en mi hospital, 100% prohibido la desconexión del catéter. No se desconectan las vías porque son circuitos cerrados. Y se les indica a todo mundo, ninguna vía se debe desconectar. Porque esta es una de las complicaciones de la desconexión de las vías, la oclusión. Normalmente, no digamos nuestros antepasados, pero las personas que nos educaron a nosotros, que nos enseñaron a coger una jeringuilla de 10, solución salina y destapar la vía, ¿verdad? Es algo que lo veníamos practicando, pero es algo que está completamente incorrecto. Cuando nosotros mandamos líquido en un catéter que está tapado, estamos mandando un trombo dentro del torrente sanguíneo del paciente. ¿Dónde creen que va a parar eso? Al corazón, al cerebro, al pulmones, riñón, donde sea. Donde más se acomode va a ir a parar. Y las complicaciones que pueden causar la muerte del paciente. Entonces, de hoy en adelante nos vamos con él. Nunca desconectamos las vías. Si la vía se tapó, a mucho intento de destapar, aspirando, si no pudo, ahí déjelo. Retire la vía y ponga una nueva. No se deben manipular los accesos vasculares. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, que cada vez que conectamos y desconectamos, estamos provocando que los microorganismos del ambiente vayan al torrente sanguíneo del paciente. Quizás hemos tenido suerte, no hemos tenido complicaciones. O quizás nunca supimos qué pasaron, porque el paciente se complica, hizo un shock séptico y no sabemos por qué, ¿verdad? Pero quizás nosotros, nuestras manos, la falta de cuidado, pueden haber sido la causa. La siguiente. Bueno, en casos de tener dificultad para retirar el catéter, no en los catéteres cortos, más en los catéteres de línea media, catéteres centrales, catéteres PIC, catéter para hemodiálisis. Cada vez que vamos a retirar el catéter, normalmente nosotros decimos, no respire que voy a retirar el catéter, ¿verdad? No, es una técnica muy mal aplicada. Normalmente nosotros debemos indicarle al paciente, respire, relájese, porque al relajarse ayuda a producir vasodilatación. Entonces el catéter va a salir con más facilidad. Y nunca por nunca retiramos un catéter largo a presión. Siempre debemos hacer respirar al paciente, que se relaje y ir retirando centímetro a centímetro.
porque los daños vasculares que podemos provocar al momento del retiro apresurado pueden ser graves. Podemos causar una trombosis. Bueno, si tenemos problemas para remover, como les dije, hacemos respirar al paciente, que se relaje y vamos a retirar. En caso de que no se pueda retirar, comunicamos al médico. Doctor, su paciente no sale el catéter. Aunque por protocolo hospitalario nosotros en mi hospital, vía central la retira el médico de guardia o el médico tratante. Bueno, vamos a aplicar calor húmedo, vamos a aplicar compresas. Eso hace que la piel, el músculo, la vena, la estructura venosa se relaje y también puede ayudar al retiro. Y siempre y cuando no es que solo coloco y lo retiro, sino colocamos los apósitos tibios, húmedos, esperamos 20, 30 minutos a que se relaje y poder hacer otra vez el intento del retiro. Bueno, y como prevención, vamos siempre a evaluar la ansiedad del paciente. Si el paciente está estresado, está doloroso, está inquieto, el catéter se nos puede quedar atrapado. Entonces, todo esto es cuidados de enfermería. Como decía la magíster que expuso anteriormente, ahí vienen los cuidados de enfermería, la concientización, la educación, la paciencia que tengamos con el paciente. Vamos a la siguiente. Bueno, en casos de ruptura de catéter, si el catéter se rompió, debemos retirarlo. Como principal cuidado de enfermería ante la ruptura de un catéter interno, como puede ser un catéter PIC o una línea arterial, por favor, se nos rompió el catéter, el primer cuidado de enfermería que debemos aplicar es el torniquete para que el catéter no corra. Si no aplicamos el torniquete en la parte más proximal a la axila, el catéter nos puede correr. Entonces, el primer cuidado, hacer torniquete. Segundo, comunicar al médico, se me fue el catéter. El paciente será que lo intervienen en la unidad que se encuentra, lo llevan a quirófano, lo llevan a hemodinamia, ya eso depende de la valoración del médico. Pero nuestra primera actuación, torniquete. Bueno, aparte de esto, para evitar que el catéter igual siga corriendo, vamos a colocar al paciente en posición de tren de Lembor. Con eso levantamos los pies, aumentamos la circulación en la parte de la cabeza y evitamos que el catéter siga corriendo. Bueno, y como prevención, en caso de ruptura, si ya vemos que se rompió, que está lesionado el catéter, nunca vamos a retirarlo a presión. Siempre vamos a esperar, si ya vemos una complicación, hacemos torniquete, llamamos al médico y que tome la mejor decisión. Vengo repitiendo en todo lo que he hablado acerca de la sepsis. Bueno, en el torrente sanguíneo, la principal complicación que vamos a tener en el manejo de accesos vasculares es una bacteremia. Normalmente la mayor infección se produce por esto. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Fiebre, escalofrío, taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión. Estos síntomas son netos o directamente de un shock séptico. Son los principales o los primeros síntomas a esto. Entonces, si tenemos un paciente que presenta con estos síntomas y tiene un acceso vascular con la zona enrojecida, valoración de enfermería. Quizás el médico viene, pasa visita, deja prescrito y se va. Pero quien valora realmente al paciente es enfermería. Quien observa los primeros cambios en la condición clínica es enfermería. Entonces, si valoramos el sitio de inserción, vemos que está enrojecido, que tiene pus, que está doloroso, inmediatamente, doctor, el paciente está con un sitio de inserción infectado. Eso ya es valoración nuestra. El paciente empieza con los síntomas, el médico le manda a retirar la vía, cultivar, hacer retrocultivos, hemocultivos, todo lo que tenga que hacer para el tratamiento del paciente. Como prevención podemos decir que debemos realizar todo procedimiento, así sea la colocación de un catéter venoso periférico corto que dura 3 días, tenemos que hacerlo con la asepsia adecuada. O
sea, evitar el riesgo de infecciones asociadas a los accesos vasculares. La asepsia de adentro hacia afuera, de lo limpio a lo sucio, de forma circular, como quieran hacerlo de la manera correcta, para evitar tener riesgo de infecciones. Bueno, según la OMS, el 70% de los pacientes hospitalizados, y eso por no decir el 100%, necesitan acceso vascular al ingreso de una unidad hospitalaria. De estos, de 7 a 15 pacientes, de los 100 pacientes atendidos en la unidad hospitalaria, van a tener una infección asociada a la atención sanitaria. Bueno, en lo que son las infecciones adquiridas, también debemos tomar en cuenta que las bacterias, las principales fuentes de infección para esto puede ser la piel, si no hacemos una buena asepsia. El conector también es otra fuente de infección. Tenemos a los pacientes con un conector cerca del catéter. Como tenemos la idea de que el conector nos permite desconectar al paciente, hacemos con frecuencia. Si no cubrimos el conector, si no hacemos la asepsia normal, ¿cómo debemos hacer la asepsia del catéter del conector cuando debemos utilizarlo? Es rodear el conector mínimo 10 veces con alcohol y frotando. No es solo pasarle la torunda y se acabó, no, es una gasa impregnada en alcohol y rodearlo por lo menos 10 veces, sin regresar. Los líquidos también de infusión también se nos pueden contaminar. Normalmente las nutriciones parenterales, los medicamentos de quimioterapia, las dextrosas en altas concentraciones, son medicamentos que atraen mucho las bacterias, o sea, se contaminan con facilidad en el medio ambiente, por eso se preparan dentro de una cámara de flujo laminar o dentro de un lugar estéril o en un quirófano, porque son altamente contaminantes, se contaminan fácilmente, ¿no? También puede haber otro tipo de infección corporal, bacterias de contacto. Comúnmente, ahora encontramos en todos los hospitales el KPC o la Klebsiella pneumoniae. Ya esto es de conocimiento público, que en todos los hospitales se tienen estas bacterias, pero la labor nuestra es evitar que haya esta diseminación. Los catéteres que ofrecen una puerta de acceso para estas bacterias pueden ser cualquiera, pueden entrar cualquier tipo de microorganismos, ingresan al torrente sanguíneo, forman colonias y se provocó una infección en el paciente. Bueno, las colonias crecen, se separan en porciones como las uvas, estas se reproducen y el paciente empieza a hacer fiebre y empieza con los síntomas de infección. Bueno, estas causan las colonias. Recuerden que todo tipo de infección, todo tipo de microorganismo que entre en el torrente sanguíneo puede llevar a consecuencias graves en el paciente y terminar en la muerte de él. Bueno, las infecciones pueden ser extraluminales, que pueden ser producidas por la discontinuidad del campo estéril. Si el médico coloca una vía central, debe conservarse 100% el campo estéril, el catéter mantenerse dentro del campo estéril, el personal utilizar gorro, mascarilla y bien puesta. Si la mascarilla del médico no está bien colocada, está la nariz expuesta, ya es un riesgo de infección para el paciente. Bueno, el material que vamos a utilizar para la curación, normalmente vamos a utilizar clorhexidina, una solución jabonosa, iodopovidona en caso del paciente no poder utilizar clorhexidina. Y en todos estos casos, si el paciente no puede utilizar ni siquiera alcohol, se realizan las curaciones de los accesos vasculares con solución salina. Vamos a utilizar gorros, mascarillas, bate estéril, de ser el caso para una vía central o accesos venosos centrales, pegader simple y con clorhexidina,
Vamos a utilizar gasas y guantes de manejo para el retiro de los apósitos anteriores sin tocar el sitio de inserción y guantes estériles para realizar la curación actual. Bueno, las recomendaciones que vamos a hacer para el cuidado: en todo acceso vascular, controlar el sangrado en accesos venosos centrales. En accesos venosos periféricos que estén sangrando, no hay que hacer nada, solo retirar el catéter. Vamos a cambiar el catéter cada vez que sea necesario. Catéter corto, 72 horas máximo. En caso de tener alguna complicación, dolor, algo, se retira inmediatamente, así sea antes de las 24 horas. Se debe realizar curación cada 7 días de los accesos venosos centrales cuando el Tegader es con clorhexidina, si es simple, cada 3 días. Y si dejamos con gasa, cada 24 horas, porque necesitamos hacer una buena valoración del sitio de inserción. Debemos heparinizar en caso de ser necesario. Ojo, no todo catéter necesita tener heparinización, porque podemos tener catéteres venosos centrales, puertos implantables, que están cerrados por un mes, están sin uso y solo se deben purgar con solución salina. Ahí depende la técnica que se aplica. No todas las técnicas están correctas. Entonces, si aplicamos una técnica correcta, no necesitamos heparinizar. Igual es un riesgo administrar anticoagulantes al paciente. Vamos a vigilar la zona de inserción, observando todos los signos inflamatorios. Vamos a registrar en notas de enfermería. Ojo, notas de enfermería. Actualmente nos olvidamos mucho de esa parte tan importante donde se refleja el trabajo diario de lo que hacemos. Si no hacemos una nota de enfermería, ¿dónde está reflejado nuestro trabajo? Es importante realizarla y resaltar todas las novedades del paciente durante la jornada laboral, lo bueno y lo malo que haya presentado. Bueno, como decía, las vías, los accesos vasculares son puertos cerrados. Entonces, para esto vamos a limitar la desconectada, la abierta o la manipulación de todos los circuitos en lo más posible. Vamos a limitar el número de llaves, el número de circuitos que estén cargados. Si tengo un medicamento que ya se descontinuó o el médico dice póngale en pausa, es poner en pausa la bomba, desconectar el circuito y dejarlo pendiente hasta segunda orden, porque es un medicamento que quizás ya no se vuelva a utilizar. Pero el hecho de que un paciente tenga 7 llaves con 9 circuitos pegados a la vía provoca que el catéter esté entrando y saliendo o que se mueva y vaya a provocar una flebitis mecánica. Vamos a cambiar los circuitos. Cada vez que realizamos la curación de una vía central, vamos a cambiar los circuitos. Si la vía tuve que curarla antes de las 24 horas, pues me toca volver a cambiar los circuitos, porque debemos mantener el circuito cerrado. Vamos a hacer la valoración de la parte externa del catéter para evitar lesiones por presión. Si es un paciente añoso, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Le ponemos al paciente una férula, le dejamos envuelto con 200 metros de esparadrapo. Resulta que cuando vamos a querer revisar el acceso, no se ve, porque lo cubrimos demasiado. Lo protegimos tanto, lo cuidamos tanto porque nos costó mucho canalizarla y resulta que no podemos observar. Vamos también a vigilar la parte externa del catéter para evitar que se nos mueva, a dejarlo bien sujeto. Vamos a informar y a entrenar al familiar y al paciente. Por normas de seguridad del paciente, indica que el familiar y el paciente deben estar informados de todo el procedimiento que se le vaya a realizar o todo lo que se le vaya a administrar, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación es educar. Ahí sale nuestra parte educadora. Enfermería, somos educadores por excelencia. Todo el tiempo vamos a vivir enseñando.
Entonces, le enseñamos al paciente, mire, este es un catéter que usted es difícil colocar, debemos tratar de que dure 3 días. Al familiar, señor, señora, mire, su paciente tiene un acceso vascular que nos costó trabajo colocarlo, ayúdenos a cuidarlo. Si le pedimos de buena manera, el familiar y el paciente van a estar un poco más pendientes de la situación. En el retiro de los dispositivos debemos tomar en cuenta que terminado el tratamiento se retira la vía. A nivel hospitalario existen pacientes que el médico pasa a 8 de la mañana, le dicen, se va de alta a las 5 de la tarde. Resulta que la última dosis de antibióticos se la pusimos a las 8. ¿Qué creen ustedes que queda pasando en el circuito hasta las 5 de la tarde? El paciente ya con prealta, ya no le pedimos nada, ya no tiene nada que administrarse. ¿Para qué tengo un paciente con un acceso venoso, con un catéter, si no lo voy a utilizar? Entonces, nuevamente, valoración de enfermería. Nosotros valoramos, doctor, mire, el paciente ya no requiere, voy a proceder a retirar. Y se retira, no necesita tenerlo. Debemos retirarlo cada vez que creemos que haya existido contaminación en el catéter. Normalmente el paciente que está hospitalizado en la casa quizás no se bañaba todos los días, pero en el hospital quiere bañarse 3 veces al día, ¿verdad? Cada 8 horas. Ahora, ¿qué resulta? Que cada vez que lo meto al baño, el catéter se nos va a mojar, se nos va a despegar la vía. Entonces, nuestra obligación es, si el catéter se mojó, destaparlo y curarlo las veces que sea necesario para evitar el riesgo de infecciones. Eso es cuidados de enfermería. Si un catéter se salió, se nos retrocedió 1 centímetro del catéter. Jamás un catéter que ha estado colocado, se salió, lo volvemos a introducir. Así veamos que el catéter va a introducirse nuevamente. No. Nunca volvemos a introducir un catéter que ya salió del vaso. Vamos a retirar todo tipo de catéter, como les decía, despacio, haciendo respirar al paciente y evitando haya ingreso de aire en el circuito. Siempre debemos clampear los catéteres, clampear las vías antes de retirarla. Un ingreso de aire puede producir quizás un tromboembolismo o cualquier otro tipo de complicación en el paciente. En caso del paciente presentar algún problema para el retiro, siempre recuerden, lo hacemos acostar, lo relajamos, buscamos la manera más práctica de llegar al paciente para relajarlo y poder retirar el catéter. Tecnológico Universitario Euroamericano.